Bienvenidos una vez más a su programa ¿Cómo nace una estrella? A través de Radio Ciudad de Dios. Estamos ubicados en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Hoy tenemos la grata sorpresa y la compañía de nuestro querido amigo Jesús Briones, más conocido como Chuy, así que nuestro aprecio es especial para él. Así que bienvenido y cuéntanos de dónde eres y por dónde vives, digamos por lo menos la ciudad donde vives, ¿verdad? Y por otro lado, pues si nos puedes contar quién eres. Muy bien, Freddy, muchísimas gracias por la invitación a esta oportunidad de platicar con ustedes. Saludos a toda tu audiencia. Y bien, yo soy Jesús Chuy Briones. Mis amigos y las personas que me quieren me dicen Chuy. Yo nací en la Ciudad de México en mayo de 1965, un día antes del Día de las Madres. O sea que rápido pasa mi celebración. Entonces, mi historia va desde en ese entonces, por ahí de 1972. Los cambios, pues no estamos previstos ni preparados para cambios difíciles y complicados. Falleció mi mamá, tuvo 4 hijos con mi papá, y bueno, así sucede a veces, ¿verdad? En aquel entonces pues había muchísimas carencias, estábamos en una parte apartada, válgame la redundancia, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México nos pasamos al Estado de México, en una zona que se estaba urbanizando, había mucho lodo, mucho polvo y mucho espacio abierto, pues apenas se estaba urbanizando, menciono. Y bueno, la situación de allí después pues nos cambió, porque bueno, mi papá trabajando pues no iba a poder cuidar a 4 niños, ¿verdad? Mi hermana más chica tenía como 1 año, mi hermano Juan enseguida tenía aproximadamente como 3, mi hermana Jovita tenía aproximadamente 4 o 5, yo tenía como 7. Entonces, pues las decisiones difíciles se presentan por los padres y pues a veces no sabemos los hijos, ¿verdad? Pero hay que tomar decisiones en momentos difíciles. Y bueno, en ese momento pues Dios iluminó a mi papá y les dijo, bueno, pues entonces confío en mi familia, y pues nos fuimos con la familia paterna a San Luis Potosí. Entonces en ese entonces el detalle es que no habíamos perdido nada más a nuestra madre, sino también a nuestro padre, ¿verdad? Porque pues se supone que los padres son para que estén cerca de los hijos, ¿no? Para cuidarlos, guiarlos, darle amor. Y bueno, en ese entonces pues nos dieron todo lo que pudieron la familia que estábamos allá, pero bueno, las cosas no marcharon satisfactoriamente, y pues siempre hay necesidad de hacer cambios y otra vez tomar decisiones difíciles. Un año después, por ahí de 1973, estuvimos hasta esa fecha en San Luis Potosí. De San Luis Potosí nos fuimos con los abuelos maternos a una zona más cercana de Puerto Vallarta, allá en Jalisco, una zona de más calor, más tropical, en un rancho, una población, no sé decirte cuántos habitantes, pero la verdad todos muy amables, muy atentos, muy cordiales, se saludaban todos los días, en fin. Y en ese entonces pues entré a la primaria, cursé el primer año y segundo año de la primaria ahí en esa población. Y bueno, pues dentro de las actividades y conocer, pues nos llevaban al campo. Mi abuelo Luis, en paz descanse, trabajaba la tierra. Él tenía árboles de tamarindo, de mango, de papaya, y sembrábamos la tierra, sembraba zanahoria, chile, pepino. Y bien, de allí pues aprendí a trabajar. Yo digo aprendí a trabajar, ¿no? 7 años, pero bueno, yo trabajé con mi abuelo.
Y bien me acuerdo que me enseñó a contar. Un paso, 3 granos, o sea, que quiere decir que cada paso tenía que hacer un hoyo y poner 3 granos de maíz, porque decía que hay que cuidar, porque si no, le ponemos más, le roba los nutrientes y el agua ya no crecen satisfactoriamente, y crecían unas milpotas bien grandotas, bien bonitas. Entonces, pues allí pasamos esa trayectoria, muy bonita, la verdad, es la parte de la niñez que yo recuerdo. Había momentos, me gustaba ir con mi abuelo a regar el campo, porque y sobre todo eran las noches, porque decía que no se evaporaba, y con el calorón que hacía, si se regaba en el día, consumía, marchitaba la parcela, el calor, entonces se regaba de noche. Cuando había luna llena, me encantaba seguir el camino del agua en los surcos, y lo que me encantaba también era de que allí se reflejaba la luna. Precioso, precioso, precioso. Siento hermoso en mi corazón, porque eso me gustaba. Y otro que me gustaba hacer cuando andaba yo en la parcela ya con mis hijos, perdón, con mi abuelo, es que amo a mis hijos. Entonces, era el camino de las hormigas. Fascinante. No, yo estaba fascinado siguiendo el camino de las hormigas, bien activas, un camino liempicito, blanco, blanco, blanco. Lo seguía hasta que se insertaba en el monte, y luego yo allí, pues de metiche, ¿verdad? También ahí me metía unos metros con todo y miedo, pero la curiosidad, como el gato, ¿verdad? Ahí andaba. Entonces, son de los recuerdos hermosos que tengo. Y bueno, pasando el tiempo, pero también anduve de travieso, porque andaba con los amigos, traíamos unas varas larguísimas, es que como 2 metros, 2 metros y medio, bien largas, eso estaban bonitos, y andábamos allí con toda la plebe. Había unos jóvenes mayores de 10, 12 años, y ahí andábamos. Y en la casa de enfrente de mi abuelo había un árbol grandísimo, grandísimo, en cuestiones de las travesuras. Bueno, entonces, había un panel enorme, un panel de avispas, enorme. A mi proporción, por la edad, yo lo vería como medio metro, si no es que un poco más de grande y ancho. Estaba bastante ancho, y ahí estábamos picando las abejas, y yo por andar ahí con los traviesos más grandes, y ahí estaba picándole. Pues yo nada más vi como una avispa así pasó para atrás, porque pues andaban revoloteando, las estábamos molestando. Pues no sé si fue esa, pero una me picó en la espalda. No, hombre, salí como si fuera proyectil. ¡Fum! Grite y grite y chille y chille, gritándole a mi tía mamá, que nos estaba cuidando junto con mis abuelos, la hermana de mi mamá. Entonces, y que ¿qué te pasó? Y que no, pues yo con un griterío, pues todo el mundo bien espantado y alarmado. Entonces agarró, dice, pues es que le picó una abeja, le gritaban otros, mis amigos, ¿no? Entonces me metió a la canoa donde le dan agua a los puercos. Ahí me metió, ¡pum! Y yo ya empezaba como, no podía respirar. Le llamaban a esas avispas las ahorcadoras. Y bueno, pues mire, como decía mi abuelita, santo remedio, porque con eso se me quitó, pero estaba bien fría el agua. Yo no sé cómo estaba tan fría con tanto calor, pero yo la sentí muy fría, pero con eso se me quitó. Y ya ándele, para que se le quite lo travieso. Bueno, y aparte, bueno, otras cosas que inclusive por ahí en algún momento les platico. Aprendí, mi abuelo tuvo el detalle y la curiosidad de comprar un caballo que le llamaba la gringa. Bien, pues sí, porque como ese animal, me platica mi tía mamá, que la ocupaban para pasear niños, entonces estaba muy familiarizada con los niños. Y yo la montaba, y luego después de la escuela,
después de la escuela me mandaban a llevarle de comer a mi abuelo. En esa trayectoria, les voy a hablar más o menos de que era como medio kilómetro. Había camino corto, largo y corto. El largo, pues, era seguir la parte urbana del pueblo y salir hasta la carretera que va rumbo a Puerto Vallarta, y es más largo. Son como 300 metros más o menos, o un poco más. Y el camino corto era cruzar por el monte, subir una loma, ya te insertaba al monte y cruzar parte del monte para salir más adelante en la misma carretera, a un lado de una loma. Entonces, pues, ya sabes, el niño desobediente como siempre, ¿no? Pues ahí voy por el monte. Y bueno, pues ahí va con todo y el miedo, pero pasaba. Y bueno, si pasé la primera vez, pues pasas la segunda y la tercera, ida y de regreso, ¿no? Ya con toda la confianza. Y ya sales a la carretera, ya va por la orilla. Y entonces, pues ya pasando la loma que sigue, pues ya baja uno del otro lado, me acuerdo, del lado izquierdo, y luego abajo del puente cruzaba un arroyo que se llenaba cuando llovía mucho, estaba hermoso, pero tenía que cruzar uno para llegar ya a tomar el camino improvisado que hace uno para cortar camino. Ya sabes que el hombre siempre busca la parte más cómoda, y bueno, entonces ya, esas son de las aventuras yo de niño, pero siempre montado en el caballo. Luego me pasaba de regreso, después de que le daba de comer a mi abuelo, a veces me quedaba con él, o a veces me regresaba en el mismo caballo, bueno, o a veces nos regresábamos juntos, ya yo iba en la parte de atrás, bueno, y bueno, pasando el tiempo, pues otra vez tomar decisiones, pues mi papá ya de haber pasado 2 años, dice, pues quiero a mis hijos de regreso. Allí las decisiones difíciles, mi tía Mama se ofrece a ir para cuidarnos en lo que él iba a trabajar. Pues ya estaban, según las cosas, más tranquilos, y ahí venimos de regreso. Otra vez los cambios. ¿Cómo los cambios te van dando, no sé, carácter, experiencia, a veces de niño o a veces de grande, en fin? Pero cómo decisiones de otras personas pues también te van influyendo. Entonces ya llegamos otra vez nuevamente acá al Estado de México, cerca de la Ciudad de México. Entramos en un proceso de integración familiar, y nuevamente pues cosas que yo no sabía que me estaban afectando en ese entonces, ya las descubrí de grandes, pero bueno, en ese entonces yo no sabía, pero esos cambios radicales hicieron que yo, lejos de poder entender que era necesaria la integración por la incomodidad de los cambios y no entender por qué eran, pues yo me iba a la calle. Y me empecé a juntar con compañeros de allí, que, pues ya sabes, donde quiera hay prejuicios culturales, ¿verdad? Y unas personas buenas, pero también mayormente malas. Y unos te dicen una cosa, otros te dicen otra, y pues bueno, te vas juntando con el propósito de ser aceptado, ¿no? Claro. Y eso me llevó, pues, a juntarme con personas con las que fui caminando más allá de mi zona de protección, y bueno, pues empecé a andar en la calle, ¿sí? A veces, en lugar de ir a la escuela, pues andaba en la calle con los amigos, con el círculo de que me aceptaba, porque la integración familiar pues no fue fácil, fue muy difícil y complicada, tanto la integración de mi papá y mi tía Mama, y el prejuicio de la gente, criticaban que como el papá está otra vez ahora con la hermana, y en fin, un sinfín de problemas, que ya después entendí, pero ya de grande, muy grande. Entonces, esos detalles en mí fueron que siempre era necesario ir más allá
para poder encontrar personas y poder encontrar amigos, y encuentras buenos y encuentras malos. Siempre hay círculos que nos influyen donde quiera que andemos, ¿verdad? Y entonces todos esos cambios realmente me fueron adaptando, me fueron preparando, digamos, pero ¿de qué manera? Entonces, pasando el tiempo, pues yo seguí en la escuela, pues con buenas y con malas calificaciones, a veces tundido y a veces surtido, pero siempre con surtido rico. Pero bueno, de alguna manera las cosas, surtido rico es que a veces me pegaban, a veces me regañaban, y a veces me abrazaban, y otras veces pues tómala para que aprenda, ¿no? A veces decían que la letra con sangre entra, ¿no? Pero bueno, las cosas pues así se fueron dando en ese entonces. Dios siempre nos pone personas que necesitamos en dado momento, y hasta la fecha ahorita sigo conservando algunos amigos desde la primaria. Sí, pocas veces nos reunimos, pero seguimos en contacto. Entonces llega a la secundaria y bueno, pues, otra vez las situaciones difíciles, por andar de travieso me estuvieron a punto de expulsarme de la escuela, y gracias a Dios, a la inteligencia de mi papá y también su comprensión y su sabiduría como padres, ¿no? Que van agarrando con el paso del tiempo, ¿no? Y pues, no me expulsaron. Entonces pues ya me alineé, le empecé a echar un poco más de ganas. Pero claro, siempre pasé con lo máximo de panzazo, pero siempre pasé, ¿sí? Porque siempre me iba a extraordinarios, a hacer exámenes extraordinarios en la escuela. O sea, siempre me ha gustado la adrenalina, vaya, ¿no? Aunque no sabía, pero me gustaba. En fin, y así poco a poco había personas que me criticaban mucho, y a veces yo platico luego con mi tía Mama que había personas que no daban un peso por mí, una forma de expresión de cómo estaban las críticas de difíciles, ¿no? Menospreciado, de esas cosas de que dicen, eres por no decir groserías, ¿no? Pero bueno, digo, afortunadamente Dios siempre te va guiando, que dicen que son misteriosos los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, pero si no seguimos avanzando, realmente no vamos a encontrar lo otro que nos tiene Dios preparado. Yo por ahí en algún momento escuché una historia de unos militares que el cabo le decía al capitán, porque estaban inmersos en una tremenda tormenta, y le dice el cabo, oiga, me detengo, capitán. Dice el capitán, no, dice, tú sigue adelante, aunque despacio, sigue avanzando, porque si seguimos avanzando vamos a salir de la tormenta, pero si nos estacionamos vamos a quedar inmersos dentro de la tormenta. Entonces, eso siempre se me ha dado, de que en mi corazón o en mi mente o en mi espíritu, ahora lo interpreto así, pero siempre decían, hay algo mejor para mí, hay algo mejor, yo sé que hay algo mejor para mí, yo sé que voy a salir de aquí. Y con todo, les digo a muchas personas, en la vida, en la carreta de la vida, con todo lo difícil que traiga, siempre hay que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque en el camino vas a poder ir encontrando cosas nuevas, pero también hay que ir quitando las cosas malas para poder desarrollar y crecer. En fin, en esa época de la secundaria, que estoy hablando de 1979 o 1982, se escuchaba mucho entre los amigos de que el compadre ya se fue a Estados Unidos, de que el tío, que el hermano. Y bueno, yo saliendo de la secundaria, porque bueno, en el trayecto de la secundaria anduve vendiendo
palomitas saladas acarameladas, manzanas acarameladas, paletas de hielo, pan de muerto, roscas de reyes. Anduve vendiendo varias cosas, y unas por influencia de los amigos y también para tener un poco de dinero, porque a veces llegó el momento de que pues queríamos algo y nos íbamos a pedir dinero a la calle. Oye, si me completa para mi pasaje y me da para un pan, o andábamos ayudando a las señoras con sus bolsas del mandado, o nos ofrecíamos a barrerle la calle enfrente de su casa, o nos ofrecíamos a ir a comprarle las tortillas, a hacer mandados, ¿no? Con tal de tener dinero. Y bueno, así las cosas, ¿verdad? En los momentos en que me iba a vender gelatinas para poder sustentar la casa, que mi papá tuvo problemas en su trabajo, y en fin, siempre se complica cuando el padre se queda sin trabajo, pues se queda toda la casa sin dinero, pero hay que buscar la forma, ¿no? Entonces, pues ahí va Chuy, ¿a dónde? Pues a la calle a vender gelatinas. Entonces andaba yo en una parte muy bonita que estaba cerca de la colonia, allí en las calles vendiendo gelatinas, y vuelta y vuelta y vuelta, y a veces se vendían y a veces no se vendían. Y entonces una ocasión pensé, porque ¿qué te diré? Más o menos como un medio kilómetro estaban las fábricas donde llegaban los obreros temprano y entraban a las 7 de la mañana. Entonces se me ocurrió, pues me voy para allá, pero tienes que avanzar un tramo, no está una carretera, digamos, muy, muy bonita, ¿no? Era lodosa, de charcos, y había campos donde sembraban, o sea, había partes muy despobladas, y luego tenía que cruzar un canal de aguas negras, o sea, un puente, pero abajo las aguas negras de las fábricas. Y bueno, pues ahí voy. No le dije a nadie nada. Yo simplemente agarré corazonada, intuición, inspiración divina, como lo quieran tomar, pero ahí voy. Y ya llegué y empecé a ver, había puestos de comida de un lado y puestos de comida del otro, y fluyendo gente. Ya llegué, me estacioné en una esquina, y empezaron a pasar y a preguntar, ¿y que tus gelatinas? Pues mira, así en una hora terminé las gelatinas. Ay. Así terminé, dije, wow, tardé más creo que en llegar, porque era una gelatina, había unas vitrinas de aluminio con vidrio que tenía como 7 pisos, y cada piso traía como 9, 12 gelatinas, o sea que traía más de 100 gelatinas, pero así, si pesaba, pues gracias a Dios se vendieron. Y ya llegué como el jibarito, loco de contento, ¿sí? Entonces, feliz porque se me habían vendido. Y una ocasión, me puse a echar volados de gelatina, o sea, suertes, ¿sí? O volados. Entonces, pues, y dije, pues va, órale, yo bien confianzudo, pues, como en ese entonces había mucho de coleccionar estampas, álbumes de estampas de luchadores, de lucha libre, o de estampas de bandera, traje típico, moneda y país. Entonces, pues, y andábamos echando volados, pues a mí se me hizo fácil. Pues empecé ganando, llevaba como 15 gelatinas ganadas, y ya la hice, y ahora sí tengo para gastar en la escuela, ¿no? Entonces, y después se me volteó la tortilla, Freddy. En ese momento, pues yo no pensé, dije, en la torre, ¿no? Empecé a perder, ya después ya le debía 5, después 10, después 15, 20, llegamos hasta 23 gelatinas, y le dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, yo no sé cómo a esa edad tenía decisiones, ¿no? No sé por qué, pero tenía decisiones. Dije, ya, paré en ese momento, pensé, dije, no inventes, te van a poner una tunda si llegas sin dinero y sin gelatinas, ¿no?
ahora sí, aporreado y ajuereado, decía mi abuelita, ¿no? Entonces dije, ya. Le entregué todas las gelatinas de agua, porque había de leche, llevaba flanes y gelatinas de agua, de sabores, frambuesa, limón, canela, anís y en fin. Todas esas se las di. Dije, bueno, y ahora yo con mi teorema de Pitágoras aquí para sacar las finanzas, que le subo el precio a todas las demás para compensar, saqué mis dotes de economía. Entonces, llegó el punto en que, no me vas a creer, Freddy, hacer toda la ruta hasta el punto donde llegaba a tomar el camión para regresarme, me había quedado una gelatina nada más, las había vendido todas, con el precio aumentado. Dije, Dios mío, siempre estás cerca de mí. Entonces, hasta me acuerdo, llegué con 10 pesos de ganancia porque, claro, pagué toda la cuenta, como dicen, y no me acuerdo, fueron 10 o 5 pesos, pero la cuestión es de que yo traía dinero, yo estaba feliz. Bueno, de las aventuras muy buenas que me llegaron a pasar, pero de ahí en fuera, digo, en 82, yo estaba viendo, después de salir de la secundaria, y un poco después empecé a trabajar con mi papá de plomero electricista, de albañil, de carpintero, de herrero. Anduve vendiendo varilla de pueblo en pueblo, así 2-3 años, y después pues empecé a trabajar como mensajero en oficinas administrativas del Seguro Social, y ya tenía 3 trabajos. Trabajaba en las oficinas administrativas una semana, trabajaba con mi papá 2 semanas, y con los amigos de mi esposa, con primos de la esposa que tuve después, andaba vendiendo varilla de pueblo en pueblo, y se vende la varilla, se vende, alguien andábamos gritando, ¿no? Y bueno, tenía 3 empleos, pero también estaba la cosquillita de querer ir a Estados Unidos. Cuando se me presentó la oportunidad de trabajar en una oficina administrativa ya de fijo, fíjate, en aquel entonces para ir a Estados Unidos, con trabajo, con casa, dicen trabajo y con casa de familia acomodada. Chihuahua, ¿cómo es como familia acomodada? Dice, todos hechos bola, se acomodan como puedan. Ok, perfecto. Trabajar en un restaurante, lavando platos. Y dije, bueno, si Dios ya me puso una oportunidad de aquí, ¿a qué me voy a sufrir para allá? Y tomé la decisión y ya me quedé a trabajar en 1987, ya como empleado de confianza, no de base ni de sindicato, sino de confianza, en oficinas administrativas del Seguro Social. Y ahí empezó mi carrera y me cambió la vida. Empecé a trabajar allí, conocí a la esposa a mi esposa, tuvimos relación, llegó el momento, nos casamos, y de allí empezó otra etapa de mi vida, y bueno, ya más independiente, pues económicamente, y ya en el camino de formar una familia, y empecé a crecer en mi trabajo, porque pues empezaban a llegar los hijos, y si llegan los hijos, pues aumentan los gastos. Claro. Dentro de mí decía, ¿no? Pero sin embargo, seguía trayendo yo algunos problemas que no sabía por qué se estaban presentando, pero sin dejar de ir para adelante, Freddy. Siempre para adelante. Y siempre en el momento tomar las decisiones adecuadas es importantísimo. Valoro las decisiones que he tomado pese a muchísimos errores, de los cuales pues yo creo que aprendí mucho, y eso me ayudó muchísimo para formarme y llevar a hacer bien las cosas, porque hasta eso lo que aprendí de mi padre, del cual admiro mucho y lo amo mucho, a pesar de que ahorita a esas alturas ya no está. En ese entonces
admiraba y respetaba mucho a mi papá porque aprendí a trabajar, me enseñó a trabajar, a ser responsable y siempre a dar resultados en el trabajo. Y eso me llevó a crecer en mi trabajo. Empecé como, para poner algo en forma explicativa, nivel 15, que es un número, y de ahí brinqué a 21 después de 2-3 años, más o menos. No, 87, 88, después de 4 años brinqué a 21. Después de 21 de estar trabajando y aprendiendo y ganándome la confianza de mis jefes, brinqué a nivel 44. 3 años después, esa fue la parte más rápida, que fue 2 años después. Y bueno, el punto es de que siempre he tenido la fortuna de que Dios siempre me pone las personas adecuadas a mi lado, y en los lugares donde no sé si merecía estar o no estar, pero con las decisiones que tomé y los buenos resultados y la buena actitud de siempre seguir adelante, pese a traer muchos problemas interiores, que ya platicaremos después, iba yo formando tanto una familia como creciendo en mi trabajo. Y de allí, de ese nivel 44, brinqué después a nivel 47, que ya era supervisión de áreas administrativas de cobranza. Muy interesante. Bueno, allí surgieron muchas experiencias, buenas y malas, porque me decía un jefe: Jesús, dice, vas muy bien, vas fantástico, la verdad es envidiable cómo vas, pero sí te recomiendo algo. Dice, entre más responsabilidad tienes, más cerca estás de la puerta, porque en las cuestiones fiscales, como es de gobierno federal, pues son más exigidas, son más vigiladas, entonces requiere de mucho conocimiento y experiencia, y yo la llevaba bien porque aparte aprendía. Siempre había procurado desde niño estar con los más grandes, unos por protección y otros para aprender, aunque después te agarraban de mandadero, ¿no? Te mandaban por los cigarros, te mandaban por las cervezas, y bueno, pero en fin, afortunadamente siempre he estado con personas de las cuales he aprendido. Y bueno, siempre las personas mayores son de las quienes he aprendido. Y pues allí conociéndome, pues, mis capacidades y habilidades, ¿verdad? Y bueno, de allí, pues nació mi hijo Alejandro, que déjame decirte de las experiencias buenas en aquel entonces, en 1991, nació mi hijo Alejandro, y nació en mi casa a las 4:30 de la mañana. Allí salieron mis dotes, y no sé si era ¿cómo lo podría decir? Estar apto para las cosas fuertes, o no sé decirte, porque yo atendía a mi esposa del parto. Cuando ya le preparé, le di un té de canela caliente, le preparé un baño, le preparé su ropa, se bañó. Ya después me dijo: Choy, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No me puedo levantar. Ya no pudo levantarse de la taza del baño, Freddy. Y pues teníamos un baño chiquito donde apenas cabía una persona, y dije: ahora, ¿cómo saco a esta mujer con un abdomen bien grande? Y luego yo dije: válgame Dios, pero como sea, salimos, la cargué, la llevé a la cama, y no, hombre, ya no podía abrir las piernas de lo acalambrada que está. Es que ya está, que quiere salir, y yo veía como en su abdomen el niño se estiraba y se empujaba, y que ya quería salir, y estábamos gritando que alguien nos ayudara, y llegó el momento en que, para no avanzara más y teniéramos problemas más graves, tomé su rostro en mis manos y le dije: nombre sea de Dios, nada más estamos tú y yo, y que Dios nos ayude a que todo salga bien. Pues como sea, le abrí las piernas, y en abriendo las piernas, que sale a la cabeza, Freddy, no inventes, es sorprendentemente.
Y ya después de allí le digo, pues ahora sí que habíamos tomado un curso, un taller de psicoprofilaxis. Era como mentalmente tener control de todas esas cuestiones que se presentan en el momento del parto, cómo hacer la respiración, cómo expandir los pulmones, porque si respira uno normal, se vuelve como ventosa, y dice que con la respiración jalas al bebé y se vuelve como una ventosa, entonces eso complica más, por eso hay que aprender a respirar. Y entonces ahí hacíamos los ejercicios de la respiración del trenecito, muy, muy bonito, pero bueno, en ese momento la verdad ni nos acordamos ni del trenecito, ni de expander, nada de eso nos acordamos. Nació mi hijo, Freddy, en la cama de mi casa, y yo le decía a mi hijo, porque veía que no podía respirar, le decía, respira por la boca, pues yo no sabía que tenían grasita en las fosas nasales, en fin. Ya después de allí, pues ya llegó el médico. Y una parte chistosa, ya después que escucharon, porque los gritos a la hora de expulsar al bebé de la matriz, pues llegaron los vecinos, estaban toque y toque, el dueño, estábamos rentando, el dueño de la casa del departamento, estaba toque y toque, ya iba a abrirla, y me dice, no me dejes sola. Yo, no, pues aquí estoy, nomás voy a abrir la puerta. Entonces ya no sé, había quien atenderse a uno u otro. Total, ya atendí la puerta, entró el dueño, ya la vio ahí, bien asustado y espantado, y me dice, ayúdala. Y que bien asustado el señor, y le dice a su hija, trae una sábana blanca, y ya trae la sábana, me la da, y le dice, ¿qué hago con ella? Dice, pues pónsela. Digo, ¿dónde? Dice, pues donde sea, pero pónsela. Bien asustado el señor, y todos impresionados. Y bueno, nació mi hijo Alejandro en mi casa. O sea, allí hasta después decía, voy a poner un letrero, si necesita comadrón, aquí le ayudo a hacer sus partos. Bueno, ese es de broma, ¿no? Y bueno, de allí después nació mi otro hijo Ángel, por poco nace en la casa. Y fíjate, fue 7 mesino mi hijo Alejandro. No había completado, o sea, Dios estuvo con nosotros en todo momento. Y Ángel por poco y nació en la casa, y también 7 mesino. Él sí tuvimos complicaciones más difíciles, fíjate, porque le faltó madurez, pues también teníamos unas condiciones económicas precarias, no era suficiente para pagar renta y todos los otros gastos, le faltó madurez, se le reventó un pulmón, nos llevaron de un hospital de zona, de una clínica normal, bueno, si era de zona, nos llevaron a uno de especialidad, a neonatología, y todavía en el trayecto, fíjate, el enfermero, la carretera estaba llena, mucho tráfico y en mal estado. Entonces, el enfermero le iba dando respiración artificial, y todavía me dice no sé cómo decirlo, pero imagínate, se va a morir. No. Así me dijo el enfermero, ¿cómo ves? Entonces, y yo dentro de mí dije, con todo el dolor que me causó lo que me dijo, dije, no, mi hijo va a vivir y voy a jugar fútbol con él. Yo en mi mente y en mi corazón, mis diálogos internos, ¿no? Ya llegamos al hospital, lo atendieron de urgencias, y bueno, ya después mi hijo parecía ranita de laboratorio, piquetes por aquí, porque le estaban dando respiración y drenando porque se le había metido agua, y el otro luego de tanto buscar las venas para ponerle suero, para darle de comer, luego en los piecitos, por los tobillos, en fin. Y yo estaba, cuando pasaba a visita a verlo, le decía, hijo, vamos, yo quiero jugar fútbol contigo, todo va a estar bien, Dios nos va a ayudar, nos vamos a divertir. Y mira, gracias a Dios, hoy él me ha dado 2 nietos. Mi hijo vivió, salió adelante, y en fin, digo, cosas de la vida, ¿verdad? Y pues en la trayectoria familiar y eso, pues siempre hay cosas muy buenas.
Y llegó el momento en que en mi trabajo, ya después de que había nacido mi hijo Adrián, porque mi hijo Adrián también fue una aventura, no inventes, yo trabajando tiempo extra en el trabajo para ganar más dinero, y llegó el momento en que pues se lo tuvieron que llevar de urgencias, ya abordaron un auto y llegó a una clínica particular, no la quisieron atender allí, después se dirigió hacia urgencias, al hospital, y ¿qué crees? Estaba lloviendo muchísimo y que se atraviesa el tren. Ay, Dios. Se atraviesa el tren, entonces no podías avanzar, y ya viene de regreso a la otra clínica, pues atiéndala porque allá está el tren, está parado, hay mucho tráfico y no deja pasar nada. ¿Cómo le hago para llevar a esta niña? Decía mi tía Mama, que era quien la acompañaba, y total, ya la atendieron y ya nació mi hijo Adrián, mientras yo estaba allá trabajando en la oficina. Y bien, pues avanzando más el tiempo, porque bueno, hay muchas chullaventuras, ¿no? Como dicen, muchas patoaventuras, pero bueno, el punto es de que también llegó la oportunidad en un mundo de problemas económicos de poder ser jefe de departamento de una oficina muy importante del Seguro Social, de 122 oficinas muy grandes que tiene, y pues la acepté y me recomendaron precisamente por los resultados del trabajo y el conocimiento. Y bueno, pues afortunadamente se dio la oportunidad, pero me absorbió muchísimo tiempo, Freddy, muchísimo tiempo. Entonces estaba más en el trabajo que en la casa. Yo previamente había platicado con mi esposa en aquel entonces de que pues no iba a estar mucho tiempo con ellos, pero íbamos a tener un poco más de dinero y disfrutar tiempo de calidad, y en fin, había tantos problemas, tanto en el trabajo como en la casa, que luego dije, y había momentos que salía de madrugada a las 6 de la mañana de mi casa para ir a la oficina. En mi corazón decía, y en mi mente decía, Dios mío, ¿cómo aguantaste tanto golpe tú? Y yo no puedo. Y dije, ¿cómo lo hiciste? Y en fin, pues ahí seguí el camino. Entonces ya empecé a acercarme más a Dios, a la iglesia, porque yo soy católico por la instrucción de mis padres, y en fin, pues buscas una manera de cómo poder encontrar paz, orden, tranquilidad, ¿no? Y poco a poco fui dándome cuenta que siempre Dios ha estado conmigo desde que nací, y esa parte siempre ha sido, ya la creí más, y me fue dando más luz, me fue dando más conocimiento de mí mismo, y en mi trabajo fui avanzando, se fueron organizando las cosas, pero también el dinero tardó en llegar. Yo andaba mucho tiempo en juntas diario, juntas que duraban 4 horas, 7 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas, llega a tener juntas. Entonces ahí los problemas empezaron a aumentar con mi esposa. No había dinero, no estaba todo el tiempo, no estaba en la oficina, que dónde andaba, y que pues, y cosas que luego el pensamiento y el sentimiento nos llegan a traicionar. Llegó a pensar que andaba yo con otras mujeres. Le digo, no, espérame, si para andar de canijo se necesita tiempo y dinero, y yo no tengo, y yo ni tengo tiempo ni tengo dinero, y estoy ocupado atendiendo las responsabilidades del trabajo para mantener el trabajo, porque ya empezaban se estaba cumpliendo lo que mi jefe me había dicho: entre más responsabilidad tienes, más cerca estás de la puerta. Entonces tenía supervisiones, tenía auditorías, luego resolviendo cosas que dejaron con muchos problemas otras personas que habían estado en el cargo, en fin, y tratando de hacer equipo y identificando gente con quien confiar, en fin, pero el dinero no llegaba, Freddy. Las tarjetas nos estaban haciendo pedazos, me dejaban sin dinero, agarraban todo el dinero porque luego no les pagaba, o les pago o cómo. Entonces llegué al momento en que dije, pues ¿cómo? Entonces ya no les pago, pero me hacían unas traicionadas, Freddy, que híjole, luego me metí al baño a chillar porque
no había dinero. Ah, Trabajando de foco a foco y sin dinero. Entonces, pues se fue perdiendo la relación familiar y llegaron otros problemas. Entonces, peleas y discusiones, y llegó el momento en que le dije a mi esposo en aquel entonces: mira, yo no me casé contigo para estar peleando. Si ya no somos felices, pues mira, mejor hay que toma tu camino, yo tomo mi camino, pero no podemos estar viviendo como perros y gatos. Difícil, dije, me va a doler en el alma, yo te amo, pero no podemos seguir así. Las complicaciones económicas seguían, en fin, fue complicado, y pues ni modo, así van las cosas. Y tratar de mantener los vínculos con los hijos, porque nos gusta el fútbol, jugábamos fútbol. Yo a veces cuando llegaba temprano me iba a jugar fútbol con ellos, los sábados, los domingos, iba a jugar fútbol con ellos. Es el principal vínculo que tenemos. Nos gusta el cine, nos gusta la lucha libre, nos gusta la lucha mexicana, nos gustaba la lucha de la WWE de allí de Estados Unidos. Entonces esos vínculos nos hacían mantenernos unidos, porque mis 4 hijos son hombres. El cuarto hijo ya nació en la casa donde ahora viven ellos. Yo vivo aparte desde hace 10 años. ¿No? 10 años, 2010, no, ya 12 años. Entonces, así fueron las cosas. Todo esto fue en 2009. Y en ese año, híjole, fueron de cosas muy complicadas, porque cambiaron de jefe, porque la persona que me había llevado tuvo que retirarse. Entonces llegó otra persona, y pues esa persona trajo su equipo, y pues a mí me hicieron a un lado. Y dije, madre mía, ahora sí, a la calle, sin familia, sin dinero y sin trabajo, válgame Dios. Entonces allí fue donde me detectaron problemas de salud también, Freddy. En un estudio que me hicieron unos médicos que le visitan en un programa que se llama Fomento a la Salud, que es para puros empleados del seguro, llegó el momento en que me dijeron, después de los estudios: señor Briones, 2 cosas, voy a ser franca y directa, porque fue una doctora: infarto o diabetes, ¿qué prefiere usted? Tiene que modificar sus hábitos alimenticios, cuidarse más, dormir, descansar, porque usted tiene tics nerviosos por todos lados. No me cierre el ojo. Tenía tic nervioso. Entonces, dije, válgame Dios. Y bueno, afortunadamente, de los resultados buenos que había, de que esa oficina, de ser de las últimas, la llegamos a poner en primer lugar. Entonces, una persona me rescató y me tuve que ir a otra oficina, y allí empecé a trabajar, y otra vez a empezar a integrar equipo, a conocer personas que me conocieran, y pues discusiones, peleas. Pues yo no vine a pelearme con nadie ni a quitarle el puesto a nadie. A mí me trajeron aquí, vengo a trabajar, vamos a trabajar, porque también se presentaron muchos problemas. En la otra oficina llegó momentos en que en mi oficina se iban a agarrar a golpes. Entonces, complicadas las cosas, por lo mismo de tantas cosas que venían rezagadas, y era necesario ponerlas en orden, pero siempre había alguien a quien ponerle, asumir responsabilidades, ¿no? Porque si yo no hacía algo por lo que estaba mal allí, entonces yo iba a ser cómplice también de esas cosas que estaban rezagadas y causando muchos problemas a los ingresos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces dices, Dios mío. Y bueno, pasando a la otra oficina, pues allí empecé a trabajar y empecé a conocer personas, y allí conocí persona que me ayudó a platicar de un suplemento. Estamos llegando al final de este programa. Ok, muy bien, Freddy, muchas gracias.